Capítulo 1. El mundo que nunca calla. Vivimos en un tiempo en el que el ruido parece ser la norma. No hablo solo del ruido físico, el claxon en la calle, las voces en un mercado, la música constante de los restaurantes, sino del ruido invisible que nos rodea cada segundo. Notificaciones que vibran en el bolsillo, mensajes que nos interrumpen, pantallas que nunca descansan. Todo el día nos encontramos respondiendo a estímulos externos. Una alerta, un correo, un comentario en redes sociales, una comparación silenciosa con lo que otros publican. Es como si nuestra vida se hubiera convertido en un escaparate, donde siempre sentimos que debemos mostrar más, ser más, producir más. Pero, en medio de tanto ruido, ¿qué pasa con tu propia voz? Esa voz interior que no grita, que no compite, que no busca aprobación, sino que simplemente susurra. Una voz que dice, aquí estoy, escúchame, recuérdame. El mundo que nunca calla tiene un costo, nos aleja de lo esencial, nos hace correr tras metas que no siempre son nuestras, nos arrastra hacia caminos que parecen correctos porque todos los siguen, pero que en el fondo no nos llenan. Y mientras más fuerte se vuelve el ruido, más lejos quedamos de nuestra verdad. Imagina por un momento tu mente como un lago. Cuando el viento sopla fuerte, cuando la superficie está llena de olas, es imposible ver el fondo. Solo cuando el agua se calma, aparece la claridad. Así funciona tu interior. Si nunca hay silencio, si nunca permites que el agua se aquiete, nunca podrás ver lo que realmente late en el fondo de ti. El primer paso hacia el reencuentro contigo mismo es reconocer que el ruido no se va solo. Siempre habrá notificaciones, siempre habrá pendientes, siempre habrá comparaciones. El cambio ocurre cuando eliges, de manera consciente, crear espacios para escuchar esa voz que siempre estuvo allí. No se trata de huir del mundo ni de renunciar a todo. Se trata de recordar que tu centro no puede depender de lo externo. El verdadero viaje comienza cuando decides bajar el volumen del ruido que te rodea para empezar a escuchar lo que tu alma tiene que decir. Capítulo 2. La sabiduría de la pausa. Detenerse. Solo esa palabra, en la sociedad actual, parece casi un pecado, porque hemos aprendido a medir nuestro valor en función de lo que producimos, en cuántas tareas completamos, en qué tan rápido llegamos a la siguiente meta. Pero detenerse no es perder, detenerse es ganar. La pausa no es vacío, es un espacio fértil. Es el lugar donde la claridad aparece, donde las piezas empiezan a encajar, donde descubres que no todo lo importante se consigue corriendo. Piensa en un músico. Las notas son esenciales, claro, pero lo que realmente da vida a la música son los silencios entre ellas. Sin las pausas, lo que escucharías sería solo ruido caótico. En la vida sucede lo mismo. Sin pausas, lo que experimentamos no es plenitud, sino agotamiento. El valor de la pausa está en recordarnos que no somos máquinas. Somos seres vivos, con ritmos, con respiraciones, con latidos. La naturaleza misma nos enseña este principio. El día necesita de la noche. La semilla necesita descansar bajo la tierra antes de florecer. Los árboles se detienen en invierno para renacer en primavera. Cuando eliges hacer una pausa en tu vida, no estás perdiendo el tiempo. Estás creando el espacio necesario para que lo esencial aparezca. Una pausa puede ser un respiro profundo en medio del trabajo. Puede ser cerrar los ojos por un instante y escuchar tu corazón. Puede ser desconectarte de la pantalla y conectar con una conversación sincera, con el canto de un pájaro, con el simple hecho de estar presente. En esas pausas, el alma habla más fuerte, te muestra lo que estabas ignorando, te recuerda lo que verdaderamente importa. Es como si, en medio del ruido, la pausa se convirtiera en una puerta invisible hacia lo real.
Y sí, hacer una pausa requiere valentía, porque vivimos en un mundo que idolatra la prisa, que aplaude la productividad constante y que mira con sospecha al que se detiene. Pero la verdadera fuerza no está en correr siempre hacia adelante, sino en saber cuándo detenerse para escuchar, para reorientar, para volver a empezar desde un lugar más consciente. Cuando aprendes a valorar la pausa, descubres que no eres esclavo del tiempo. Descubres que la vida no se mide en cuántas metas lograste, sino en cuán profundamente habitaste cada instante. Capítulo 3. Fragilidad como fortaleza. Desde pequeños nos enseñaron a ser fuertes, a ocultar el llanto, a cubrir las cicatrices. La fragilidad fue vista como debilidad, como algo que debía esconderse para no ser juzgado. Pero lo cierto es que la fragilidad es la puerta hacia tu fortaleza más auténtica. Cada herida, cada caída, cada cicatriz es un mapa, un recordatorio de lo que atravesaste, de lo que aprendiste, de lo humano que eres. Esas marcas no te restan valor, te revelan, porque la verdadera fortaleza no nace de negar el dolor, sino de transformarlo en sabiduría y compasión. La vulnerabilidad es la base de las conexiones reales. Cuando muestras lo que realmente sientes, cuando dejas caer las máscaras, creas un puente que ninguna fachada puede sostener. Nadie conecta de verdad con la perfección. Conectamos con lo humano, con lo sincero, con lo frágil. Imagina por un momento un vaso de cristal. Su fragilidad no lo hace menos valioso. Al contrario, lo convierte en algo que merece cuidado. Así es tu corazón. Tu fragilidad no es un defecto, es lo que te hace humano, cercano, real. Aceptar tu vulnerabilidad es un acto de valentía, porque implica dejar de huir de lo que sientes, dejar de esconder tus cicatrices y comenzar a mirarlas con amor. Implica reconocer que en lo que te duele también hay un regalo, la posibilidad de abrirte más, de comprender más, de amar más profundo. Cuando abrazas tu fragilidad, dejas de luchar contra ti mismo. Ya no necesitas demostrar que todo está bien cuando no lo está. Ya no necesitas cargar máscaras que pesan demasiado. Entonces aparece una nueva fortaleza, más serena, más auténtica. La fortaleza de quien sabe que puede caer, pero también sabe que puede levantarse. La fragilidad como fortaleza es entender que lo que otros pueden ver como debilidad, en realidad es tu mayor fuente de poder. Porque es ahí, en tus heridas, donde nace tu capacidad de empatía, tu compasión, tu humanidad. Y en un mundo lleno de apariencias, ser auténticamente humano es la mayor fortaleza que puedes ofrecer. Capítulo 4. Gratitud. El lenguaje del alma. La gratitud no es solo un gesto de cortesía. No es únicamente decir gracias cuando alguien te ofrece algo. La gratitud verdadera es un estado del alma, una vibración que transforma por completo la manera en que percibes y habitas tu vida. Lo que agradeces se multiplica. No porque la vida mágicamente cambie de rumbo como por arte de hechicería, sino porque tu mirada cambia. Dejas de enfocarte en lo que falta, en lo que aún no tienes, y comienzas a reconocer lo que ya es, lo que ya te sostiene, lo que ya florece en tu camino. Cuando eliges vivir en gratitud, despiertas a la abundancia que siempre estuvo presente, esa respiración que ahora mismo entra en tu cuerpo, ese techo que te cobija, esa mano que alguna vez te sostuvo, esa sonrisa que un día iluminó tu jornada. Todo ello es motivo para agradecer. La gratitud es un lenguaje invisible. No se dice con palabras, se siente, se vibra. Es un estado que abre puertas invisibles, porque cuando agradeces lo que tienes, te alineas con una frecuencia que atrae más de lo mismo. Si te concentras en la carencia, el mundo te parecerá vacío. Si te concentras en la gratitud, la vida se mostrará generosa. Practicar la gratitud no significa negar el dolor o cerrar los ojos a las dificultades.
significa aprender a encontrar un rayo de luz incluso en medio de la tormenta. Porque aun cuando las cosas no salen como esperabas, siempre existe algo que agradecer. La lección, la fortaleza que nació, la claridad que surgió tras la oscuridad. Cada vez que agradeces, te reconcilias con la vida. Y la vida, como un espejo, responde. Agradecer no es solo un acto espiritual, es un hábito que reeduca la mente, que transforma el corazón y que abre tu existencia a posibilidades infinitas. Capítulo 5. Lo sagrado de lo simple. Nos han enseñado a perseguir lo extraordinario. Viajes lejanos, grandes logros, metas ambiciosas. Y sin darnos cuenta, al correr tras lo grandioso, dejamos escapar lo más valioso, lo simple. La plenitud no se esconde en lo que está lejos, sino en lo que ya habita tu cotidianidad. Lo sagrado está en un amanecer silencioso, en el aroma del café que despierta tu hogar, en la risa compartida con alguien que amas, en la quietud de un instante sin prisas. El alma reconoce la grandeza en lo pequeño, porque en lo simple se revela lo eterno. La mirada de un niño, la caricia de una brisa suave, el calor de un abrazo. No necesitas esperar al fin de semana, al próximo viaje, al siguiente triunfo para experimentar lo extraordinario. Ya está aquí, cada día, escondido en lo que a veces pasas por alto. La magia de lo simple radica en recordarte que la vida no ocurre en las grandes escenas, sino en los detalles. Si aprendes a estar presente, si detienes la prisa para observar, descubrirás que lo sagrado siempre estuvo frente a ti. Lo simple es un recordatorio de que no necesitas adornos para ser feliz, que la belleza no está en lo complicado, sino en lo esencial, y cuando eliges mirar de esta manera, la vida se convierte en un altar cotidiano, donde cada instante es una oportunidad de agradecer, de habitar, de amar. Lo sagrado de lo simple no es un concepto, es una práctica. Consiste en aprender a detenerte, a sentir, a habitar los detalles pequeños con una atención que los convierte en eternos. Ahí, en lo que parece mínimo, se esconde la plenitud que tanto buscabas. Capítulo 6. Soltar para volver a ser. A lo largo de la vida, cargamos con muchas cosas que no nos pertenecen, culpas heredadas, miedos aprendidos, expectativas ajenas, máscaras que usamos para encajar. Creemos que todo eso nos define, pero en realidad nos limita. Soltar no es perder. Soltar es recuperar espacio. Es quitar el peso innecesario para volver a caminar ligero. Cada vez que sueltas lo que no eres, te acercas más a lo que siempre fuiste en esencia. Piensa en un árbol en otoño. Sus hojas caen, no porque esté muriendo, sino porque está haciendo espacio para el renacer. Así funciona tu vida. Cada vez que sueltas un miedo, una culpa, un recuerdo que duele, estás creando espacio para florecer de nuevo. La verdadera libertad no llega cuando acumulas más, sino cuando te desprendes de lo que ya no te sirve. Porque no eres tus heridas, no eres tus máscaras, no eres las expectativas que otros pusieron sobre ti. Eres la ligereza que siempre estuvo debajo de todo eso. Soltar no siempre es fácil. Requiere valentía, porque muchas veces nos aferramos incluso a lo que nos duele, simplemente porque nos resulta familiar. Pero el alma sabe que el camino hacia la plenitud pasa por abrir la mano, por dejar ir, por confiar. Cuando sueltas, no pierdes nada esencial. Al contrario, recuperas tu centro, tu calma, tu verdad. Descubres que nunca fuiste lo que cargabas, sino lo que quedaba después de soltar. Soltar es un regreso, es volver a ti, a tu esencia, a esa raíz luminosa que siempre estuvo esperando, paciente, debajo de todo lo que no eras. Capítulo 7. El silencio que despierta. El silencio no es vacío, aunque el mundo lo interpreta como ausencia, en realidad es presencia pura.
El silencio es el espacio donde todo lo esencial se revela, el lugar donde tu alma encuentra oxígeno para respirar. Vivimos inmersos en un ruido incesante, voces externas que opinan, pantallas que reclaman tu atención, responsabilidades que nunca descansan. En medio de ese torbellino, olvidamos que dentro de nosotros existe un refugio intocable, el silencio. El silencio no es pasividad, es fuerza. Es el terreno fértil donde nacen las decisiones que cambian la vida. Allí tu corazón se convierte en brújula y tu intuición en guía. Cuando te permites entrar en el silencio, el alma te habla, te recuerda lo que olvidaste, te muestra lo que realmente importa, te devuelve a la sencillez. En ese espacio, descubres que no necesitas tanto para sentirte pleno. Basta con estar, con respirar, con escuchar. El silencio es despertar, porque al callar el mundo externo, lo interno se enciende con una claridad luminosa. Capítulo 8. Habitar tu propia luz. La meta nunca estuvo afuera. La vida nos hace creer que necesitamos llegar a lugares lejanos, alcanzar metas visibles, obtener reconocimiento. Pero el verdadero viaje siempre fue hacia adentro. Habitar tu propia luz significa recordar quién eres sin disfraces. Significa sostener tu centro luminoso incluso en medio de la oscuridad. No se trata de ser perfecto, sino auténtico. Tu luz brilla más cuando aceptas tus sombras, cuando abrazas tu fragilidad y aún así eliges encenderte. Cada día tienes la oportunidad de habitarte. Al despertar, respira y reconoce que tu valor no depende de lo que logres hoy, sino de lo que ya eres. Esa conciencia te da libertad. Libertad de soltar máscaras, de decir no a lo que te apaga, de decir sí a lo que te nutre. Habitar tu luz no significa vivir sin dolor, sino aprender a convertirlo en faro. No significa negar tu historia, sino hacer de ella una llama que ilumine el presente. Tu centro luminoso no necesita validación externa, porque siempre estuvo dentro de ti. Cuando habitas tu propia luz, inspiras sin proponértelo, irradias calma, esperanza, autenticidad. Te conviertes en testimonio de que la verdadera plenitud es vivir fiel a ti mismo. Capítulo 9. Vivir desde lo esencial. No viniste a demostrar nada, viniste a ser. Desde pequeños nos enseñan a correr, a competir, a acumular. Nos convencen de que el valor se mide en títulos, logros o posesiones. Pero cuanto más corremos hacia afuera, más nos alejamos de lo esencial, de ese lugar íntimo donde la vida es ligera y verdadera. Vivir desde lo esencial es un acto de valentía. Es detener la carrera y preguntarte, ¿qué es lo que realmente importa? Tal vez descubras que no es el aplauso, sino la paz. No es la prisa, sino el encuentro. No es la abundancia material, sino la plenitud interior. Lo esencial se encuentra en lo simple, en un amanecer contemplado sin prisa, en una conversación honesta, en la risa espontánea, en la quietud de un atardecer. Allí no hay máscaras, no hay exigencias, solo vida pura desplegándose. Vivir desde lo esencial es vivir ligero, es dejar ir lo que pesa y abrir espacio para lo que nutre. Es recordar que el sentido de tu existencia no se mide en lo que logras, sino en lo que eres capaz de amar y de recibir. Cuando eliges vivir desde lo esencial, dejas de sobrevivir y empiezas a habitar la vida en plenitud. Ya no persigues el futuro con ansiedad, ni te quedas atrapado en el pasado. Estás aquí, en este instante, donde todo lo real ocurre. Capítulo 10. El regreso a casa. El viaje termina y comienza en el mismo lugar, tu corazón, allí donde siempre estuvo tu verdadero hogar. Durante años, quizás toda una vida, buscaste afuera lo que en realidad estaba adentro. Fuiste tras metas, reconocimientos, afectos, certezas. Caminaste por senderos ajenos, seguiste las expectativas de otros, cargaste con culpas y exigencias que no eran tuyas.
Y sin darte cuenta, cada paso que dabas hacia allá afuera era en realidad un rodeo para llevarte de vuelta a lo que siempre estuvo esperándote, tú mismo. Ese regreso no es geográfico, no se mide en kilómetros ni en mapas. Es un movimiento silencioso y profundo, un volver al centro, un recordar que tu esencia nunca te abandonó, aunque tú la hubieras olvidado. La ilusión de la distancia. Creíste que estabas lejos, que tu hogar interior era inalcanzable, que debías hacer méritos, sanar todo, lograrlo todo, para merecerlo. La mente te decía, aún no estás listo, te falta algo más, algún día lo lograrás. Y así corrías sin descanso. Pero la distancia era una ilusión. Nunca hubo un lugar al que llegar, porque siempre estuviste allí. Tu corazón nunca dejó de ser hogar, aunque lo cubrieras de ruido, miedo o desconfianza. Es como el sol detrás de las nubes. Aunque no lo veas, sigue brillando. El regreso comienza cuando dejas de correr, cuando te detienes lo suficiente para escuchar lo que late en ti. No necesitas hacer más, sino soltar lo que sobra. No necesitas acumular, sino recordar. El corazón como casa. El corazón no es solo un órgano, es un símbolo vivo. Representa tu verdad más pura, tu espacio de pertenencia, tu refugio. En él no tienes que fingir, no tienes que demostrar, no tienes que ganar. Allí simplemente eres. Volver al corazón es volver a la inocencia de un niño que se sabe amado solo por existir. Es abrazar lo que eres con todas tus luces y sombras. Es mirar tu historia completa, con sus heridas, triunfos, fracasos y aprendizajes, y reconocer que todo fue parte del camino de regreso. El corazón es casa porque allí está la paz, que no depende de circunstancias, la calma que no fluctúa con el ruido externo, el amor que no exige condiciones. Cuando lo habitas, descubres que la vida es más ligera, más auténtica, más tuya. Las señales del regreso. Quizás te preguntes, ¿cómo sé que estoy volviendo a casa? No hay fórmulas, pero sí señales. Sientes paz en lo simple. Ya no necesitas grandes gestos para sentir plenitud. Basta un amanecer, una conversación sincera, una respiración profunda. Te habitas sin máscaras. No temes mostrarte tal cual eres, con tus fragilidades y tu fuerza. El tiempo se expande. Los momentos dejan de ser carreras contra el reloj y se vuelven instantes plenos. La gratitud se vuelve natural. No agradeces solo lo bueno, también lo difícil, porque ves en todo un maestro. El silencio ya no asusta. Lo buscas, porque allí escuchas lo que realmente importa. Estas señales no son metas que alcanzar, son huellas de que estás recordando tu hogar interior. El viaje circular. El regreso a casa no es el final, es un círculo. Llegas al mismo lugar del que partiste, pero ya no eres el mismo. Has cambiado porque el camino te transformó. Lo que antes dabas por sentado, ahora lo valoras. Lo que antes buscabas con desesperación, ahora lo reconoces dentro de ti. Lo que antes parecía pérdida, ahora se revela como puerta. Así es la paradoja del viaje interior. Sales creyendo que necesitas encontrar algo fuera y terminas descubriendo que siempre lo llevaste contigo. Como el marinero que da la vuelta al mundo y regresa a la misma costa, pero con ojos nuevos, con un corazón más sabio, con un alma más libre. El hogar como presencia. Habitar tu corazón no significa quedarte quieto en un solo lugar, sino vivir desde una presencia distinta. Tu hogar viaja contigo, no importa dónde estés ni qué estés atravesando. Si te reconoces en tu centro, siempre estarás en casa. Ese es el mayor regalo del viaje. Darte cuenta de que la vida no se trata de llegar a algún destino externo, sino de aprender a estar en ti. Desde ahí puedes amar mejor, crear con más autenticidad, acompañar a otros con más compasión,
Tu hogar no es una meta, es un estado. Es el latido que te recuerda que existes, que perteneces, que nunca estuviste perdido. Volver para comenzar. El regreso a casa no es el punto final, es un renacer. Cada vez que vuelves a tu corazón, todo comienza de nuevo. El pasado ya no pesa, el futuro ya no asusta. Solo queda el ahora, el único lugar donde la vida sucede. Ese volver puede repetirse muchas veces a lo largo de tu vida, porque la mente volverá a distraerse, el ego volverá a enredarte, el mundo volverá a exigir, pero ahora sabes el camino. Sabes que cada pausa, cada silencio, cada respiración consciente es una llave que abre la puerta de regreso. El viaje termina aquí y al mismo tiempo comienza de nuevo. No necesitas más mapas, solo confiar en el latido de tu propio corazón. Detente por un instante, respira profundo, cierra los ojos, siente tu pecho expandirse. Allí, en ese lugar sencillo y sagrado, está tu verdadero hogar. Vuelve a ti una y otra vez, porque el regreso a casa no es un destino único, es la práctica diaria de habitarte, de reconocerte, de amarte. Y cada vez que lo hagas, descubrirás que nunca estuviste solo. Tu corazón siempre estuvo allí, esperándote. Tu casa nunca te abandonó. El capítulo nos enseña que la vida no es una carrera hacia lo externo, sino un regreso constante al corazón. Ese hogar interior es refugio, guía y fuente de plenitud. El viaje termina donde comenzó, en ti.